Ya. Eh, Buenas tardes a todos. Esta es la 17ª, si no mal recuerdo, charla del ciclo de PISA Seminar del año 2020, efectuado por estudiantes de posgrado de la Universidad Católica de Chile. Y hoy tenemos el placer de presentar a una estudiante de Magíster de Física de la Universidad de Chile, con estudios en Física y Astronomía. Su nombre es Bernardita Reed. Y ella nos va a hablar sobre Informative Priors on the Galaxy Matter Connection using data from DES. Entonces, Bernardita, un agrado tenerte, un agrado también fomentar la interdisciplina entre física y astronomía. La charla es netamente de cosmología, según entiendo. Así que cuando quieras puedes partir. Muchas gracias, Juan. Sí, bueno, como me presentaron, yo me llamo Bernardita. Acabo de terminar hace poquito mis estudios de pregrado y ahora estoy envuelta en este como magíster de física y voy a hablar de lo que ha sido la última como investigación que he estado haciendo, que espero que se convierta en mi tesis de magíster próximamente. Contarles también que, bueno, tuve la suerte de poder empezar a colaborar con gente del Dark Energy Survey, que ya voy a hablar un poquito más de eso, y de ahí salió esta como súper interesante investigación que ojalá ayude mucho para entender la cosmología de nuestro universo mediante observaciones que se hacen en el norte de Chile. Voy a presentar en español, igual la charla entera está escrita en inglés, pero puedo traducir y si de repente hay algún término que como que me cuesta traducir, bueno, voy a tratar de chamullarlo. Mis profesores que están a cargo mis profesores guías en esta investigación son principalmente Domenico Sapone, quien va a ser mi profe de tesis en la Chile, y también Daniel Gruen, que es actualmente postdoc en la Universidad de Stanford y en el futuro va a ser profesor de LMU en Múnich. Entonces lo que claramente voy a hablar hoy día es sobre los priors no informativos de la conexión entre galaxias y materia cuando utilizamos datos del DES. Entonces lo primero es hablar del DES, para contextualizar. Bueno, DES significa Dark Energy Survey, y esta es la primera complicación para traducir porque no hay traducción como directa de lo que es Dark Energy Survey. Algunos lo traducen como el cartografiado de la energía oscura, que en lo personal no me gusta para nada, pero principalmente lo que se hace es que en el norte de Chile, en particular en el Cerro Tololo, que probablemente más de alguno habrá escuchado, existe una cámara muy conocida, que es la cámara que está aquí a la derecha. Se ve mi mouse, ¿no? Porque lo voy a usar un poquitito. Sí. Ya, genial. Entonces, esta cámara que está acá a la derecha se llama DECAM, que es Dark Energy Camera, y es la que durante varios años se encargó de observar el cielo desde el hemisferio sur en Chile, afortunadamente en nuestro país, y principalmente se utilizan las observaciones en rango óptico para ver cómo se comporta el modelo cosmológico que actualmente estamos defendiendo y principalmente cómo se relaciona la materia oscura, la energía oscura, bueno, y todo lo que radica en la formación y la estructura de nuestro universo. Y aquí una foto mía que fue el año pasado, por suerte, antes de que como que todo se fuera por la ventana, y tuve la suerte de visitarlo y fue una experiencia muy bonita. Y voy a seguir hablándoles un poquito más del DES, porque en verdad es una colaboración muy grande, y los invito a todos ustedes a meterse en la página. Actualmente yo estoy colaborando no solamente con investigación, sino que también estoy colaborando con traducir el material al español para hacer difusión científica. Por eso me encanta mucho, a mí me encanta la difusión científica, creo que es súper importante. Así que les puedo mostrar aquí un ejemplo de algo que yo traduje. Hay unas cosas llamadas Dark Bites que ellos hacen para difundir ciencia en personas que no necesariamente están involucradas en estudios de posgrado o incluso en estudios en ciencia. Y por ejemplo, acá yo traduje que solo el 5% del universo es materia normal, o sea, materia bariónica, que sería este monito que está aquí, mientras que el 95% son materia oscura y energía oscura. En perspectiva, es la misma proporción entre los pesos de una persona promedio, 70 kilogramos, y el de un auto de 4 puertas estándar, aproximadamente. Entonces, como que también invitarlos a seguirla, por ejemplo, en Facebook, donde estamos traduciendo el material al español, porque en realidad hay harta gente involucrada de muchos países y en verdad hay unas ganas de poder difundir esto con muchas como ímpetu, así que si alguno quiere escribirme después un correo como preguntando, yo feliz.
hay hartas cosas que hacer. Eso es el Dark Energy Survey principalmente. Pero ahora vayamos a lo que nos invita en verdad, que es la cosmología, y qué es lo que yo estoy haciendo con estos datos. Bueno, una de las cosas que me gusta como hablar para motivar este tema es las pequeñas perturbaciones que encontramos en el universo más temprano. Ustedes probablemente han visto alguna vez esta imagen, o si no, es una imagen maravillosa. Esta es el fondo de radiación cósmica. El fondo de radiación cósmica es esta radiación, que decimos que es la radiación más antigua que nos puede llegar a la Tierra, ya que son pequeñas perturbaciones de los fotones que nos llegan en longitudes de ondas de microondas, que vienen del momento en el que la luz se desacopló de la materia en el universo temprano, aproximadamente 380.000 años luego de que el universo se creó, si no me equivoco, ¿sí? Lo que pasó es que la materia al principio era, bueno, el universo era muy caliente, muy denso, y estaba todo muy junto, y llegó un momento que fue luego de 380.000 años luego de que se formara el universo en el Big Bang, se liberó una cantidad de fotones y fue la primera luz que nos llega, de hecho, del universo. Ahora bien, si nosotros vemos esta luz, casi que creemos que es homogénea. Y si uno como que estudia y exagera el mapa, por decirlo, de la temperatura, ¿y a qué me refiero con la temperatura? La temperatura de los fotones que nos llegan, vemos que hay una pequeña cantidad de fotones que nos llegan más calientes y otros más fríos, pero es muy, 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 muy baja esas variaciones. Ahora, eso viene por perturbaciones del universo. Y son las típicas perturbaciones que ustedes hacen en la U, esas de cuando están en física, de repente hacen teoría de perturbaciones con respecto a un campo, etc. Y esas pequeñas perturbaciones, de alguna forma, creemos, en el modelo cosmológico actual, que son las responsables de formar las estructuras que hay de nuestro universo, o las grandes estructuras, las grandes escalas de estructuras. ¿Y a qué me refiero con grandes escalas de estructura, o large scale structure en inglés? Me refiero a cómo la materia oscura está distribuida. Yo les acabo de comentar que la materia oscura junto con la energía oscura hacen el mayor porcentaje de la materia en el universo. Más de un 20% se cree que es materia oscura, y de alguna forma, yo quiero mostrarles esta imagen de acá a la derecha, donde todo lo que es como morado corresponde a la materia oscura, y creemos que la distribución espacial viene dada por estas pequeñas perturbaciones, pero en realidad nosotros no podemos observar esa materia oscura, porque como ustedes recordarán, el nombre viene de que en verdad no la observamos directamente, sino que lo que realmente vemos es la luz que nos llega de las galaxias. Entonces todos estos puntos amarillos corresponden a cúmulos de galaxias o a galaxias que están envueltas en esta cosmic web, que se le dice en inglés. Sería como esta telaraña cósmica, donde podríamos pensar que como que las galaxias son pequeñas arañitas que están ahí, y a medida que va pasando el tiempo, estos se empiezan a concentrar en ciertos lugares en el espacio. Sabemos que el universo se está expandiendo, en general se cree que es de forma plana, pero obviamente eso se está cuestionando, pero lo importante es que por ejemplo, si en el pasado habían, la idea de esta regla es solamente que se queden con la idea que si teníamos perturbaciones muy pequeñas en el origen, a medida que el universo se fue expandiendo, estas empezaron a crecer mucho y mucho más. Y esa es la idea de lo que les decía recién. Pequeñas perturbaciones se traducen en las estructuras grandes que tenemos del universo, de la distribución espacial de la materia oscura. Entonces, ¿cómo nosotros estadísticamente inferimos eso? Bueno, estudiamos la two-point correlation function, no sé cómo decirlo en español, función de correlación de 2 puntos, incluso de 3 puntos, hay distintas teorías, pero principalmente las funciones de correlaciones estudian, por ejemplo, si es que yo me paro en cierto lugar y puedo comparar cómo es la distribución espacial de galaxias, comparando galaxias con vacíos, o galaxias, o espacios donde no hay galaxias necesariamente. Y eso se hace actualmente. Y también les voy a contar cómo lo hacemos matemáticamente hablando, e introduciendo un poquito más el tema por si hay gente que no está involucrada en la cosmología. Esto es un poquito, quiero hablar un poquito más del contexto de este mapa gaussiano que teníamos al principio del CMB. Cuando me refiero a gaussiano es que de alguna forma está distribuido homogéneamente. Entonces, de alguna forma, al principio del universo, uno podría decir que prácticamente la distribución espacial de los elementos que hay tendía a ser prácticamente gaussiana, y ustedes saben que una gaussiana no tiene momentos de mayor orden de magnitud más que la varianza, por ejemplo, o la media. Media, mediana, media, claro, media y varianza.
Entonces, a medida que se empiezan a concentrar las galaxias en ciertos lugares en el universo, empezamos a hablar de que esta distribución empieza a cambiar a medida que avanza el tiempo y empezamos a encontrarnos con higher order moments, o sea, vamos a encontrarnos con algo más que la varianza, por ejemplo. Vamos a encontrarnos que no necesariamente es una gaussiana, y de eso quiero hablar un poquito ahora. Esto, por ejemplo, lo saqué de una presentación de un compañero que también está involucrado en esta investigación, pero él se dedica a comparar 3 puntos en el espacio a la hora de hacer estas funciones de correlación. Pero me gustan mucho estas pequeñas presentaciones que él usó, porque imaginemos que el universo podría ser un universo en una dimensión. Entonces, si nosotros vemos la distribución espacial, voy a explicar al tiro qué es este parámetro, pero principalmente esto piénsenlo como la distribución espacial normalizada. En el universo nosotros, en el universo temprano, veríamos que estamos frente a un, ¿cómo decirlo en español? Un campo gaussiano uniforme. Y esto claramente corresponde a algo similar al ruido gaussiano. Entonces, a medida que nos alejamos de un punto, lo más probable es que nos encontremos con lugares con mayor densidad o menos densidad. Acá está como medio mal explicado, pero imagínense que yo estoy en un punto en el espacio. Hacia acá arriba voy a decir que hay más materia y hacia acá abajo voy a decir que hay menos materia, por decirlo. Pero como está normalizado, es posible tener valores negativos, ya. De hecho, esta es la fórmula. No la mostré antes porque pensé que iba a tener más tiempo, pero principalmente si ustedes agarran la densidad espacial de materia, le podrían restar el promedio, dividirlo por el promedio y les va a quedar algo que se llama Cosmic Density Contrast, que sería de alguna forma esta distribución espacial normalizada, que ya voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, en el espacio, si es que fuera una dimensión, podría tener lugares con mayor cantidad de materia y con menor, y a medida que yo me alejo, porque en el eje X tenemos la distancia que me alejo de ese punto, puedo tener lugares con mayor cantidad de materia o con menor, mayor, etc. Que sería algo similar a que si estoy en 2 dimensiones, me paro en un punto y me alejo en una dirección arbitraria, puede ser que me encuentre con menos materia, después con más materia, después con menos, y sería como por decirlo, gaussiano. Esto sería en el universo temprano, pero nosotros lo que observamos es que a medida que avanzamos en redshift, porque acá recuerden que estamos en redshift bien alto, o sea, estamos bien atrás en el origen del universo, vamos a encontrar que esto es lo que más o menos ocurre. Ocurre un colapso gravitacional. Estas son simulaciones, obviamente, y esto es lo que de alguna forma observaríamos si es que planteamos el modelo Lambda-Dark Matter en un universo de una dimensión y dejáramos a la gravedad actuar. Lo que nosotros esperaríamos es que si al principio teníamos una distribución gaussiana, lo que vamos a terminar teniendo es que algunos peaks que eran altos van a crecer mucho más y van a empezar a formar estructuras. Piensen que como en esta distribución gaussiana no teníamos de alguna forma estructuras formadas, y cuando hablo de estructura hablo de galaxias, cúmulos de galaxias, lugares donde se distribuye. Y vemos que este gráfico, claro, como que empiezan a aparecer estas overdensities, se dice, que serían lugares con mayor densidad de materia, y es donde les dije se forman las estructuras, y también hay algunos lugares que empiezan a aparecer y que tienen menos cantidad de materia. Entonces, de alguna forma, si yo esto lo colapso hacia la derecha y hago un histograma, voy a encontrar que la distribución tiene una colita hacia un lado, lo que en estadística se conoce como una skewness, que sería como un tercer momento en mi distribución de probabilidad. Incluso empiezan a aparecer más momentos. Y la idea es, por ejemplo, entender cómo eso ocurre. Y hay varias formas de hacerlo, ya sea astrofísicamente, cosmológicamente, y principalmente uno de los objetivos de esto, esta es una de las partes del gran objetivo que tenemos en esta colaboración que estamos haciendo un grupo de varios chiquillos y estos profes del DES, es estudiar toda la función de probabilidad, y acá está study the entire probability density function, de las fluctuaciones de densidad. O sea, nosotros queremos estudiar cuál es la probabilidad de estas densidades, o cuál es la función de probabilidad de estas densidades de forma lo más completa posible, para tener una idea de cómo evoluciona nuestro universo. Entonces, como les dije, principalmente teníamos distribuciones uniformes en este campo inicial, y a lo largo que empezó a evolucionar el universo, se empezaron a formar regiones menos densas y ciertos peaks de regiones más densas que creemos que son donde se empiezan a formar la materia que nosotros conocemos. Esto se hace, como bien les dije, considerando siempre 2 puntos, aunque en particular mi compañero aquí, Anik, él iba a empezar a trabajar con 3-point correlation function, o sea, considerando 3 puntos, y en verdad hay harta gente que hace más cosas de eso. Aunque no es mi área de investigación, igual lo pongo porque nos ayuda a entender el contexto en el que estamos. Así que ahora voy a pasar a mi área,
que correspondería a la conexión entre las galaxias y la materia que hay inherente en el espacio. No sé si hay alguna pregunta hasta acá antes de meterme de lleno con lo que yo hago. En verdad, como que siéntanse en confianza de interrumpirme, yo lo harto, pero hablen nomás, ¿sí? Como que no tengo problema. Yo voy bien. ¿Hay una pregunta? No, que llega bien, o sea, según yo va como todo bien, como Ya, bacán, bacán. perfecto, Bueno, claro. si hay alguna pregunta, por favor, párenme y lo intentamos contestar. Entonces, ahora voy a pasar a mi área, que obviamente está relacionado con lo que hace Anik, que es mi compañero que hizo todas las slides anteriores, y es cómo, entonces, ya que les mostré harto esta imagen de la Cosmic Web, piensen que acá lo negrito correspondería entonces a la materia oscura distribuida espacialmente. Yo trato de pensar que este sería como el potencial que genera, y cómo de alguna forma las galaxias están distribuidas en él como pegadas por acción de gravedad. Y de repente eso no es tan fácil de conectar. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Nosotros nos gustaría principalmente agarrar como un mapa del universo, ver la distribución de, o sea, claro, la densidad de materia, que este sería el parámetro que estoy apuntando aquí con mi mouse, en verdad normalizar esto, pero en verdad es prácticamente lo mismo, y poder decir en qué parte del universo prácticamente hay más o menos materia distribuida. Entonces acá abajo, no sé si se ve como esta cosa de la diapositiva, justo lo está tapando, ahí está. Se ve que hay valores negativos, positivos, y en verdad mientras más amarillo, mayores densidades vamos a encontrar de materia. Y esto es lo que nos encantaría poder decir, porque si entendemos esto, podemos entender muy bien muchas cosas de cosmología. Primero, no sé, cómo era primordialmente el universo, cómo afectan las perturbaciones iniciales, y correlacionar realmente si es que entendemos la materia oscura como creemos que lo hace. Además, hay 1000 modelos de materia oscura y ver cuál es el que más se acomoda a esto. Claro, bonito, esto es lo que queremos estudiar, pero esto es lo que observamos. Me encanta cómo hacer este cambio porque uno se da cuenta que dice como, ¿qué? Ya. Primero, esto se ve como súper ambicioso y súper bonito, y uno ve esto y dice, oye, pero es que no entiendo nada. Bueno, esto es algo súper similar, pero considerando el conteo de galaxias. Entonces, imagínense que, no voy a mover el mouse porque aparece esa cosa de abajo que no quiero que aparezca, fíjense que hay valores desde -1 hasta 217. Esos valores son discretos, compárenlo con esta parte. Acá teníamos valores continuos, acá teníamos valores discretos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tenemos valores discretos? Y es porque aquí, lo que estamos viendo nosotros cuando vemos el universo, no son distribuciones continuas. Nosotros vemos distribuciones discretas que corresponden al número de galaxias en el espacio. Entonces, cuando yo digo -1, es porque no hay ninguna galaxia, porque está normalizado también, pero aquí tengo 200, por ejemplo, hasta 217 galaxias. O sea, ese puntito amarillo que está aquí corresponde a una gran cantidad de galaxias, y los lugares más oscuros no. Entonces la idea es cómo este mapa, por decirlo, lo puedo correlacionar con este amigo. Y si ven como que igual es como parecido, voy a hacer ese como cambio, ojalá no se quede pegado a su computador, pero uno ve que hay una especie de correlación. Además, ustedes me pueden decir, oye, ¿por qué se ve solamente esa parte y esa parte? Bueno, principalmente porque cuando estamos observando con DES en el hemisferio sur, solamente tenemos acceso a ciertos lugares del espacio. Y bueno, dependiendo de las observaciones que se van a hacer en el futuro, si ustedes ven el Sloan Digital Sky Survey, o ya no me acuerdo cómo decirlo, Sloan Digital Sky Survey, principalmente se ve en el hemisferio norte. DESI va a estar observando en el hemisferio norte también, que es otro observatorio que ya está empezando a funcionar. Bueno, Vera Rubin, ¿para qué decir? Va a estar observando mucho el hemisferio sur. O sea, esto es el inicio de una gran ola, yo creo, de gente que va a empezar a estudiar esto con observaciones cosmológicas desde la Tierra, e incluso con observatorios espaciales como Euclid. Entonces, aquí estaría en resumen lo que estamos hablando, ¿no? Como esto es lo que queremos estudiar, esto es lo que tenemos, cómo de alguna forma los conectamos. Y aquí lo que le estaba diciendo recién, cómo DES actualmente, o bueno, ya no, porque estos son datos que ya están tomados, pero por ejemplo con los datos lanzados el primer año, ellos lo que hacían era observar un gran pedazo del universo con esta cámara, esa cámara que les dije yo al principio,
y esto lo hacían, bueno, imagínense que este tamaño de la Luna, o sea, se observaba muy grande, una parte muy grande del universo, y se hacían varios de estos como parchecitos, por decirlo, de imagen del universo, de tal manera que uno alcanzaba a tener un mapeo bastante bueno. Yo sé que la imagen se ve como más o menos como que nos falta más información, pero en realidad se ve harto el universo, y esto fue lo que alcanzó a verse en el DES Year One, o sea, el primer año que ellos lanzaron datos. Si no me equivoco, puede ser DES Year 3. Y la forma que tiene por temas particulares del hemisferio sur. Además, yo igual no soy experta en esa área porque soy más como de analizar los datos, pero principalmente eso es lo que hace DES. Y bueno, aquí esta slide la quise agregar solamente para hablar un detalle, porque ustedes pueden decir, oye, pero qué complicado es contar galaxias en el espacio. ¿Cómo tú haces este mapeo discreto de las galaxias? Bueno, por ejemplo, en DES, y no estoy segura si en el Sloan Digital Skies Survey hicieron lo mismo, pero por ejemplo aquí hay gente que lo que hace, hay distintas técnicas para poder contar, y es que hacen por ejemplo, un filtro de cierto radio, y que, por ejemplo, si este filtro encierra una galaxia, se queda de color blanco; si encierra dos galaxias, se pone rojo; si no encierra ninguna, se pone azul. Y así ese mapa se modela de forma 2D. Reitero que esta no es mi área de expertise, pero lo pongo como para que la gente que de repente tenga esas dudas. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar esto dije, oye, pero ¿cómo lo harán? Bueno, así lo hacen, por ejemplo, en DES. También, volviendo a la idea de que estamos conectando la materia oscura con las galaxias, traje un pequeño video que me gusta mucho, porque así se ve como esta idea que yo les decía de que en ciertos lugares del universo se empiezan a concentrar la materia por sobre otros. Y este es súper bonito porque a medida que avanzamos en redshift, que también significa avanzar ¿cómo decirlo?, en el tiempo, en el espacio, nosotros empezamos a ver que, no sé, imaginemos que el color azul corresponde a la materia oscura, y a medida que el tiempo va pasando en el universo, empiezan a concentrarse en ciertos lugares y se empiezan a formar estas inhomogeneidades en el universo, que creemos que son estos higher orders en la distribución espacial de la materia y de las galaxias en el universo. Acá imagínense que cada punto rosado corresponde a una galaxia y lo azul correspondería a la materia oscura. Entonces voy a volver a poner el video porque lo encuentro... ¡Ay, no! Me lo pasé. Porque lo encuentro muy bonito. Y esto sería una simulación del Caterpillar Project, donde muestra esta idea donde la materia se empieza a concentrar y finalmente cae en estos ¿cómo decirlo?, clusters, y se empiezan a generar las estructuras que nosotros conocemos. O sea, al principio del video ustedes pueden ver que como que no había, todo estaba azul, y eso es lo que nos referíamos con un Gaussian field, con una distribución gaussiana de la materia, pero después empiezan a aparecer estas estructuras. Entonces, ya bien dije, hay una distribución espacial de la materia, masa sobre área, lo puedo normalizar. También puedo, de alguna forma, contar galaxias sobre cierta área, y eso también lo puedo normalizar. Estas normalizaciones, que se llaman density contrast, los puedo normalizar, por decirlo, y obtener estos mapas que ya les mostré anteriormente. Y estos son los objetos que nos interesan, y la pregunta es ¿cómo los conectamos? Por ejemplo, hay varias formas de hacerlo. De hecho, este es todo un tema. Este, de hecho, ya es como un tema de por sí, cómo conectar el número de galaxias que yo veo con la materia que hay detrás, oscura, cuando hay mucha más materia oscura atrás. Bueno, algo súper simple que uno podría hacer es simplemente multiplicar por el número promedio, o sea, permiso, voy a volver. Si yo a esta densidad le sumo un 1 y lo multiplico por el promedio, obtengo el número de galaxias. Entonces, miren, delta G le sumo 1 y lo multiplico por el promedio y obtengo la distribución de la galaxia en el espacio. Entonces, si hago eso, puedo decir, la densidad de galaxias en el espacio corresponde a multiplicar simplemente, o como correlacionar directamente la materia distribuida espacialmente con las galaxias. O sea, la forma más simple es decir, hay como una galaxia, hay una unidad de materia detrás. Es conectarlo como de forma súper simple.
Pero obviamente eso no necesariamente es así, porque hay millones de razones por las cuales ustedes pueden decirme que no. Hay razones astrofísicas, razones experimentales, o sea, como errores de medición, etc. Y también hay razones cosmológicas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos este modelo, podríamos incluso agregar un valor que multiplica este parámetro. O sea, nosotros podríamos agregar como un factor lineal, se dice. O sea, yo incluso podría hacer una expansión de Taylor en torno a esto, y es como quedarme con el primer valor que yo podría tener, que es un valor lineal, o podría complicarlo mucho más y decir que esto es una distribución de Poisson y en verdad exagerarlo mucho, mucho, pero mucho más. Hay varios modelos con los que yo los puedo conectar, y en particular los modelos que yo voy a trabajar son principalmente dos, que son un modelo lineal y un modelo lineal junto con estocasticidad. ¿A qué me refiero con modelo lineal? Bueno, es decir, que si yo tengo una distribución de galaxias, eso va a ser, distribución espacial de galaxias, eso va a ser equivalente a una constante que multiplica a la distribución espacial de materia. Recuerden que ambos valores están normalizados, así que no habría problemas con las unidades, simplemente es decir que él está conectado con él por un factor B que los multiplica. Ustedes pueden ver que hay gente que agrega modelos más extraños acá. Ustedes si buscan en el archive, hay miles de investigaciones sobre qué agregar acá, pero el más simple podría simplemente agregar un factor lineal. Y este coeficiente le vamos a llamar linear bias. Es muy común en cosmología observacional. Y si es que este es el modelo que nosotros planteamos que relaciona las galaxias con la materia, la probabilidad entonces de encontrar cierto número de galaxias dado una distribución de materia corresponde a una distribución de Poisson. Esto es un poquito más complicado. En realidad se puede buscar en el paper de Gruen, que habla sobre lo que hicieron en el Dark Energy Survey Year 1, pero principalmente es una Poisson con parámetros, el promedio, o sea, el número de galaxias que yo estoy estudiando, y bueno, la conexión de este factor que típico que tiene la distribución de Poisson asociado. Si no me equivoco es, ¿cómo se llama? Es la esperanza de una distribución de Poisson. Ahora, yo sé que igual de repente llego y me pongo a hablar de la distribución de Poisson y ustedes pueden decir, oye, pero ¿de dónde metiste esa Poisson? Intuitivamente, como buena física, les voy a dar una explicación como más intuitiva, y yo pienso lo siguiente. Si yo estoy buscando la distribución espacial, o en verdad la distribución del número de galaxias, recuerden que la distribución de Poisson es una distribución que me arroja, por ejemplo, no sé, estoy sentada en la calle, veo cuánto tiempo pasa, o sea, cuántos autos pasan en cierto tiempo. Entonces yo trato de pensar lo siguiente: estoy en un espacio, por decirlo, y en vez de esperar cierto tiempo, yo camino cierta distancia, y ¿cuál es la probabilidad de que camine cierta distancia y me encuentre con cierto número de galaxias? Es como similar a lo de los autos, como ¿cuál es la probabilidad de que si yo espero pasen 5 autos cuando yo estoy esperando sentada en la calle? Bueno, esto es algo similar. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar cierto número de galaxias si es que yo estoy en cierto lugar del espacio y avanzo cierta, qué sé yo? No es la definición correcta, pero esa es la intuición que me sirve a la hora de entender como esta relación. Y uno obviamente puede como complicar más los modelos, y en particular creo que este modelo es mucho más interesante, porque adiciona ciertos parámetros a este mismo modelo lineal, y estos parámetros se llaman estocasticidad. Estocasticidad probablemente ustedes lo han escuchado de los cursos de mecánica estadística, o incluso en los ramos estadísticos más avanzados, si alguno ha tomado cursos de machine learning o de inteligencia artificial. Cuando uno habla de estocasticidad, uno podría pensarlo como un ruido. Entonces, de alguna forma estamos agregando, así de forma súper así ambigua, estamos agregando cierto ruido a esta como distribución, a esta conexión. ¿Y por qué nos gustaría agregar ruido? Bueno, por varias razones. O sea, si nosotros llegamos y conectamos linealmente, podríamos estar dejando de lado, no sé, errores de repente de medición, o no estamos dándole tanta libertad a nuestro parámetro cosmológico que conecta la cantidad de la distribución espacial de galaxias con la distribución espacial de materia. Por ejemplo, uno de los argumentos que les puedo dar por qué es necesario agregar ruido es que yo les hablo de que estamos contando galaxias, pero si acá hay algún astrofísico, va a recordar que nosotros aproximadamente vemos muy pocas galaxias con respecto a las que realmente hay, porque nosotros en general vemos las galaxias que son más brillantes y no las galaxias que son menos brillantes. De hecho, en particular, voy a volver un poquito atrás,
los modelos que ocupan en el Dark Energy Survey solamente ocupan, acá está, red galaxies. Significa que son galaxias que tienen estrellas rojas, que son más viejas, por ende estamos sesgados y sesgadas a considerar galaxias de ciertas características, y eso ya nos trae un ruido, y por eso también agregamos parámetros de estocasticidad a nuestro modelo. Y acá es un poquito más complicada la distribución porque hay 2 parámetros más, y bueno, este es el modelo que propuso Gruen, que es uno de mis profesores guías en esta investigación. Tengo una pregunta antes de seguir. ¿Cuánto tiempo es esta presentación? En principio 45 minutos, Bernardita. Chuta, yo pensé que era una hora. Ya, Después del tiempo. Sí, pero tranquila. No. ya voy un poquito más rápido entonces, porque pensé que era una hora. Ya. Bueno, entonces ahora pasemos a lo que yo tengo que hacer. ¿Cuál es mi mayor objetivo en esta investigación? Principalmente, hoy en día, cuando ellos están modelando la distribución de probabilidad de cómo esta conexión de alguna forma nos ayuda a inferir cosas de cosmología, perdón, justo está pasando como un camión afuera de mi casa, ellos cuando hacen toda la parte de análisis estadístico, ellos ocupan mucho las distribuciones de Bayes, porque vuelvo atrás, ocupamos harto esta idea de cuál es la probabilidad de tener cierto modelo dado los datos, ciertos datos dados los modelos, etc. Entonces ocupa mucho la inferencia bayesiana, y en particular, ustedes recordarán del teorema de Bayes que hay una parte que se llama los priors, y aquí vamos a hablar de los priors, y en particular, en DES, actualmente ellos ocupan priors planos. ¿Qué significa priors planos? Significa que cuando ellos simulan estos modelos o cuando ellos corren esta información, consideran que tanto el linear bias como la estocasticidad, que son los parámetros de interés de la conexión entre la materia y las galaxias, son extraídos de una distribución uniforme. ¿Qué significa eso? Que prácticamente no sabemos nada de esos parámetros y los dejamos de alguna forma libres en el espacio. Y la verdad es que eso puede tener muchas consecuencias en la cosmología a largo plazo, y eso es una de las cosas que queremos como atacar. Y mi misión en particular es cómo mejorar esos priors. Cómo yo, haciendo estadística, puedo inferir mejores distribuciones para ellos. Y acá hay un tercer valor R, que es otro modelo que también tiene estocasticidad, que no lo nombré porque no es el que yo voy a trabajar en lo personal, pero reitero, es cómo seleccionamos nuestros parámetros, o cómo hacemos el prior de nuestros planos, o sea, seleccionamos los priors de nuestros parámetros, puede influir directamente en la distribución de la materia, en la densidad de materia, típico parámetro cosmológico, en sigma 8, en S8, que corresponden a estas como parámetros cosmológicos que hablan de cómo se distribuye la cantidad de materia oscura, cómo se manifiesta la energía oscura a ciertas escalas, etc. Entonces, a mí, por ahora, lo que estoy haciendo es trabajar con datos simulados. Comencé con MOCs simulados que se llaman log-normal MOCs, que son simplemente cadenas de Markov que se dejan aleatorias en el espacio con los parámetros prefijos, y en particular comencé con esos valores. Son súper, ¿cómo decirlo?, como fáciles de manejar porque son... La distribución está asociada y prácticamente no hay ruido en estas distribuciones, porque eran las distribuciones para ver cómo sería sin considerar, o sea, obviamente el parámetro se deja libre, pero el valor real en estos casos se considera que no hay ruido. Y el desafío también es estudiar los catálogos creados con este ruido, o con esta estocasticidad libre, por decirlo, y luego ya tirarlo con datos reales. Si es que obviamente los resultados en estos dos modelos se ve que hay una mejoría cuando nosotros mejoramos los priors que estamos utilizando. Entonces, como súper rapidito, ya que no hay tanto tiempo, voy a hablar de un interludio, considero un interludio pequeño de MCMC, que probablemente ustedes han escuchado, como obviamente de Markov-Chain Monte Carlo, o si no lo han escuchado, lo van a escuchar prontamente, porque es una de las formas clásicas para poder estudiar los modelos frente a los datos que nosotros consideramos. Entonces, los que hayan tomado los cursos de probabilidad clásicos de la universidad van a recordar que existe el modelo de Bayes, que nos habla cuál es la probabilidad
de tener un modelo dado los datos, y eso uno lo puede como de alguna forma dar vuelta y tener la probabilidad de los datos dado al modelo por la probabilidad del modelo dividido en esta normalización que corresponde a la probabilidad en los datos. Y en particular, esta probabilidad que está aquí corresponde al prior que yo les hablaba, y es el conocimiento previo que tenemos a simular de alguna forma estimar nuestra probabilidad del modelo. Y también muchas veces se juega con esta likelihood function, que es lo que queremos estimar, porque esto es algo que nosotros adicionamos. Este es un valor de normalización que no voy a meterme mucho en detalles porque es medio polémico, pero este es el principal desafío. Entonces, cuando hablamos de probar un modelo, obviamente queremos medir la probabilidad de que este tenga de alguna forma cierto grado de confianza con respecto a la proposición que sería el modelo. Entonces, uno podría pensar, bueno, en verdad esto no es tan necesario, pero si es que nosotros aumentamos, en este caso nosotros queremos estudiar la probabilidad de encontrar la densidad de modelo dado cierto número de galaxias, que es lo que observamos, nosotros querríamos que eso sea proporcional a la likelihood function, que sería esta probabilidad de tener cierto número de galaxias dado la distribución de materia, que fue lo que les mostré antes con el modelo, los modelos de conexión entre las densidades de materia y las densidades de galaxias. Entonces, como les dije, los parámetros son los cosmológicos típicos. Tenemos la cantidad de materia en el espacio, sigma 8 y S3, que correspondería a otro parámetro cosmológico que tiene que ver con esta distribución no gaussiana necesariamente de las perturbaciones. Y los parámetros que yo les comentaba, que eran la estocasticidad y el factor lineal, además de ciertos parámetros de mediciones en los observatorios. Como les comenté, el desafío es mejorar estos priors. Voy a saltarme esto. Y eso se hace mediante, bueno, cómo se simulan los datos también es un problema de inferencia principalmente. Entonces, uno ocupa métodos de sampleo, y en particular los datos que a mí me dieron se ocuparon distintos métodos de sampleo. Se ocupó, si no me equivoco, multinest, que corresponde a un método de sampleo que se va en el espacio y va como condensando y va encontrando los peaks de mayor probabilidad. Y el otro corresponde, si no me equivoco, a una clásica, un Metropolis Hastings, que es una típica distribución, o sea, método de sampleo que se ocupa en esta materia. Que este sería el MCMC clásico, o sea, ¿cómo son los datos que a mí me pasaron? Bueno, ellos sabían que había una distribución inherente real y dejaron ciertos puntos en el espacio, estas cadenas libremente, y que convergieran en ciertos lugares del espacio, y a mí se me dieron estos datos para poder inferir cómo yo puedo mejorar los priors de mi distribución. Entonces, de alguna forma, estas cadenas uno puede inferir cuál es la distribución posterior, pero todo va a depender del prior que yo utilice también. Y aquí sería un ejemplo, o sea, yo por ejemplo, esto es un clásico sampleo de una gaussiana, donde muchas veces uno tiene una distribución que colapsa en ciertos lugares, y es que uno ahí dice que llegó a la distribución real de interés. Obviamente estos métodos son limitados y hay que tenerlo en cuenta, muchas veces se atascan, va a depender de cómo uno define este código, pero obviamente son súper utilizados en prácticamente todas las áreas de ciencia y nos sirven muchísimo. Pero obviamente a la hora de hacer inferencia de parámetros, de mejorar ciertas cosas, hay que considerar las limitaciones que tienen los métodos de sampleo hoy en día utilizados. Ese era el interludio como estadístico, y volvemos a lo que yo les decía, o sea, tenemos datos donde no hay ruido y principalmente donde hay ruido. ¿Qué es lo que los datos o cuáles son los resultados que tengo hasta ahora? Bueno, esta sería una de las cadenas que a mí me dieron de los log normals, o sea, acá no hay ruido. Podemos ver, por ejemplo, que este sería acá sería el scatter plot, sería como ¿cómo se dice? El gráfico de puntos espaciales de mi cadena, y que tiene 5 dimensiones. Por ejemplo, bueno, en verdad hay varias dimensiones en este modelo, pero yo en particular quise trabajar al principio con 5 porque ya el resto es iterar nomás. Y en estos colores en negro que está aquí, que se ve súper chiquitito, corresponde a los límites de los priors planos que tiene cada una de los parámetros que estoy estudiando.
Recuerden que yo quiero ver cómo cambia a medida que yo cambio el linear bias y la estocasticidad, que son las tres últimas cadenas que estoy viendo aquí. Entonces, por ejemplo, yo una de las primeras preguntas que me hice, me pasaron 20 cadenas para comenzar, acá estarían las 20 cadenas, y yo dije, ok, lo más lógico es que de alguna forma yo vea cuáles son los valores mínimos y máximos de esa cadena. Bueno, con rosado ustedes, o magenta, ustedes pueden ver los valores máximos y mínimos de, por ejemplo, el linear bias para cada una de las cadenas. Entonces, para la cadena número 0 tenemos que este es el mínimo y este es el máximo. Para la número 2 tenemos, bueno, y así. Y lo que es interesante es que, por ejemplo, si es que este es el límite de mi prior plano, recién aquí empieza a haber información. O sea, nunca va a ser menos de 0.8 el valor del linear bias. Entonces, cuando uno tiene este tipo de priors, uno dice que toda la información que está aquí es no informativa. Y por eso el título de esta presentación. Informative priors corresponden a priors que realmente son informativos a la hora de cambiarlos en nuestros resultados. Porque si yo achico de alguna forma el espacio de parámetros hasta este punto, no voy a haber cambiado nada prácticamente las cadenas y no va a haber ningún cambio de información. Si es que yo de alguna forma extraigo valores de esta cadena. Entonces, uno de los primeros desafíos fue comenzar haciendo important sampling, que es de alguna forma, cuando uno tiene una cadena con cierta distribución de probabilidad, quitar datos de ese prior, perdón, de esa cadena, y en particular, como la distribución yo les comenté es un flat prior, significa que la distribución es uniforme, yo simplemente puedo acotar este espacio, porque la distribución de probabilidad también va a ser una uniforme. Por ende, tengo probabilidad 1 o 0 de estar dentro de este intervalo. Entonces lo primero que yo hice fue sacar todos los valores que están afuera. Y eso sería alejar los non-informative priors de mi distribución. Y después fui haciendo cortes. Imagínense que el primer corte azul que está acá va de la mano con el último que está acá, después el primero que está aquí corresponde al que está acá, y empecé a achicar el ancho de mi prior acercándome al valor medio real de por ejemplo, el linear bias en este caso. Entonces aquí pueden ver que para cada una de las cadenas teníamos distintos valores de promedio, y esto fue lo primero que hice de forma súper intuitiva, y realmente matemáticamente es correcto por el hecho de que estamos con distribuciones planas. Si hubiéramos estado con distribuciones gaussianas o un poquito más complicados para los priors, esto no hubiera sido posible de hacer. E hice lo mismo con el primer parámetro de estocasticidad, el ruido que hay. Entonces también me di cuenta que, bueno, prácticamente los mínimos valores que podía tomar la estocasticidad estaban muy cercanos ¿cómo se dice? Al lower bound, al límite inferior, y un poquito más lejanos del límite superior, y lo que hice simplemente fue lo mismo que antes, ir cortando equiespaciadamente el espacio de este prior. ¿Cuáles son los resultados que tuve? Creo que acá repetí la slide. Ah, bueno, y aquí estarían los dos, perdón, cómo corté el espacio por ejemplo, para el linear bias y aquí para la estocasticidad. Acá solamente los junté. Bueno, me voy a saltar esa, la quiero poner al final, creo que estaba medio desordenada. ¿Cuáles son los resultados hasta ahora? Bueno, si nosotros estudiamos cómo se achica, o sea, cómo cambia la distribución, por ejemplo, a medida que yo voy haciendo un corte equiespaciado, por ejemplo, para el caso del parámetro de la estocasticidad, uno puede observar que para el parámetro S8, que relaciona la materia oscura con la energía oscura de cierta forma más o menos complicada en cosmología, pero bueno, piensen que cómo afecta la cosmología, por ejemplo, o cómo afecta la varianza de esta cosmología. Bueno, si yo voy achicando el ancho de este prior, o sea, imagínense que en el primer corte lo achique hasta acá, en el segundo corte lo achique hasta acá, y así, mientras voy avanzando, me voy a dar cuenta que la varianza de este parámetro disminuye hasta 0.001, lo que implica que desde la varianza original esto es disminuir 4 veces. O sea, si es que nosotros, o sea, eso fue lo que observamos, y cada uno de estos colores correspondería a cada una de las cadenas, y esta sería la cadena como promedio, por decir. ¿Qué significa eso? Bueno, como estamos con datos que no tienen ruido por ahora, obviamente ese es el resultado que queríamos haber esperado, que la varianza disminuyera. Porque al disminuir la libertad que tiene el ruido, como el ruido real es prácticamente nulo, acá es 1, pero como si lo computan en la fórmula que valga 1 corresponde a que no haya ruido, o no haya estocasticidad, perdón. Entonces estamos hablando de una cosmología fija.
porque estamos quitándole la libertad a la estocasticidad de variar, y por ende la varianza también debería prácticamente decrecer. Además, la pregunta que yo les puedo hacer a los cosmólogos, ¿cómo uno obtiene, cómo uno disminuye la varianza en general de los parámetros en cosmología? Hay varias razones, o sea, hay varias formas. Una de las formas es aumentando la cantidad de datos. Hoy en día tenemos uno de los principales problemas, por ejemplo, en la Hubble tension, que correspondería a cuál es el tamaño de la constante Hubble, es que las varianzas empezaron a disminuir y nos dimos cuenta que dependiendo del observable que nosotros utilizábamos, estas varianzas no se intersectaban y por ende terminábamos teniendo este problema, y eso porque empezamos a aumentar la cantidad de datos que podíamos observar. Entonces, ¿cómo decrecemos esta varianza? Por ejemplo, teniendo menos datos, o la otra opción es mejorando el modelo que estamos utilizando, porque tal vez si es que esto nunca más baja es porque nuestro modelo está errado. Eso sería uno de los resultados que tengo hasta ahora. Otro resultado es qué pasa si es que yo también hago lo mismo, voy achicando el ancho de este parámetro para el linear bias. Bueno, me doy cuenta que a medida que voy disminuyendo este ancho, bueno, este plot es un poquito complicado de repente de ver, pero imagínense que estamos comparando el ancho de este prior, lo estoy disminuyendo, y a medida que lo disminuyo, si yo considero el primer intervalo de confianza, que correspondería a un 68% de todas las cadenas, voy estudiando cuánto va dejando atrás el valor real de cada una de las cadenas a medida que yo disminuyo este width. O sea, si me voy a un dibujito acá, esto es lo que quiero decir, como este sería el prior con un 68% de confianza para la cadena número 3. A medida que lo voy achicando, hay algunos que van a ir saliendo o van dejando afuera el valor real, porque recuerden que son datos simulados, pero hay algunos que se mantienen adentro. Entonces, a medida que voy achicando este prior, me doy cuenta que, no sé, luego de achicarlo 1.2 unidades de medida, me doy cuenta que bajé desde 20 hasta 18 y así hasta 12. Sabemos que cuando yo descrezco al máximo, sí, crezco lo que más puedo, por decirlo, este prior, me doy cuenta que me quedo con 12 de cada 20 cadenas, lo cual es esperable considerando que estoy viendo un intervalo de 68% confianza. Es bastante similar, 12 sobre 20 es similar a 68%. Y tiene sentido porque como cada realización de las cadenas son independientes, se podría considerar como una distribución binomial, simplemente es como lanzar un dado o lo que sea, y lo único que tengo que considerar es la probabilidad, y sí está dentro de los valores esperados que yo podría obtener en esta distribución. Aquí hay otro plot que hice que fue similar a lo que quería, no sé si se entiende mucho, pero si este es el valor real, ¿cómo sería, por ejemplo, ¿cómo se llama? La elipse que considera la matriz de covarianza de mi cadena a medida que yo voy achicando el prior, y me doy cuenta que todas las galaxias tienden a adquirir ¿cómo se dice? Una pendiente de 45 grados negativa, y la verdad es que eso tiene que ver porque uno está fijando también la cosmología. Nuevamente aparece este resultado de disminuir estos valores que sobresalen de la media real. Así que, bueno, también uno podría hablar de cómo entonces se correlaciona ¿cómo se dice? El linear bias con la estocasticidad. Y acá, por ejemplo, hay un plot que nos dice cómo responde la estocasticidad para mayores valores, ¿cómo se dice? Como al achicar de alguna forma el espacio de parámetros, y bueno, están claramente correlacionados. Vemos que el linear bias con el ruido no, pero sí está correlacionado con el segundo valor de estocasticidad. Y ya lo que nos quedaría hacer para la siguiente parte de esta investigación es, bueno, obviamente probar esto con los catálogos que sí tienen ruido, sí tienen estocasticidad, y aquí yo dibujé como a mano alzada los resultados que yo esperaría que sucedieran. Por un lado, yo esperaría, por ejemplo, que a medida que yo descrezco el parámetro de la estocasticidad, una vez que yo empiezo a achicarlo, obviamente va a aumentar en cierto momento, y es porque sí va a haber ruido inherente en mi catálogo por ser un catálogo que está hecho con ruidos. Y también va a suceder, creo yo, que en este otro gráfico de coverage plot, el gráfico de cobertura, por decirlo, de este parámetro cosmológico dentro de un intervalo de confianza, va a disminuir de
más rápidamente, y yo creo que porque el modelo va a ser un poquito más, ¿cómo decirlo? El ruido yo creo que va a afectar de tal manera que no vamos a poder considerar todos los parámetros, porque nos va a de repente tirar a ciertos lugares del espacio que no necesariamente radican en la cosmología original. Y también para el futuro, la idea es hacer análisis simulado de esta distribución, o sea, simulated likelihood analysis, para poder estimar la incerteza de estos parámetros, porque no solamente quiero estudiar el prior, sino que también cómo ciertos priors me dan cierta incertidumbre a la hora de hacer el análisis bayesiano del modelo que estoy estudiando. Así que eso, muchas gracias, espero no haberme pasado por mucho rato. Y si tienen dudas, feliz de contestarlas. Igual es harto, así que espero que, no sé, hayan disfrutado esto, al menos porque igual a mí me encanta. Muchísimas gracias, Bernardita. Estuvo una charla muy buena, muy ilustrativa. Creo que todos valoramos mucho ese interludio de estadística, sobre todo los que somos de la Cato, que no tenemos eso en la malla. ¿No tienen estadística? Algo totalmente inconcebible e inentendible a estas alturas. Rígido. Pero por eso mismo agradecemos mucho la charla. Fue muy, muy instructiva en ese sentido. Ya, espero que... Sí, total. Así que quiero darle espacio a ver si hay preguntas en el público, si hay alguna duda, algo que le quieran comentar a Bernardita. Yo tenía una duda, pero algo que no me quedó bien claro, como en una especie como de mapeo que se hacía con el, no me acuerdo si se llamaba DES. 10, sí. Sí, no entendí por qué quedaba como esa franja en el centro. No A ver, entendí ¿cuál? por qué. Es de aquí, ahí como en el centro. ¿Por qué está como todas ahí en una franja como sola? No tengo idea. No te voy a mentir. Yo creo que de repente, no sé, supongo que te voy a chamullar. Probablemente por aquí pasa de repente la Vía Láctea y no sé. Debe ser un tema meramente observacional, ya más astronómico. Me imagino, muchas veces tenéis problemas observacionales porque cuando miráis al centro galáctico o cuando miráis a través del disco galáctico, tenéis el problema de que te llega todo el polvo. Y eso como que ensucia tus observaciones. Yo me atrevería a decir eso porque realmente si tú buscas en internet, no sé, por ejemplo, cuando veis la típica imagen del CMB, del Fondo de Radiación Cósmica, de repente aparece como con una línea entre medio roja. Y la gente dice, ¿por qué tiene una línea roja entre medio? Y es porque realmente restáis los movimientos terrestres, restáis, tenéis que restarle la Vía Láctea. Entonces yo me imagino que es un tema observacional, o ellos están ocupando tal vez datos de otro observatorio que está más en el hemisferio norte. Puede ser que estén combinando datos. Pero el original está en el video. Ahora, igual estos son los del Year One. Puede ser que en realidad, bueno, voy a volver en esta cosa. Puede ser que este sea el Year One, y el Year One hicieron un pequeño mapeo, ¿cachai? Porque son 5 años de datos, y ahora van a liberar recién en Year 3. Entonces puede ser que dijeron, probemos cómo se ve si es que tomamos datos aquí, ¿cachai? O apuntamos a esa parte del espacio, etc. Entonces, no tengo la respuesta, pero esas son las dos posibles respuestas que yo te doy, así como imaginando qué es lo que quieren hacer. Pero en general, esto es como lo que ellos observan. Y es una buena pregunta, porque la verdad, no sé, a mí me pasan los datos nomás. Y si ves como, bueno, al final como que se nota eso que te estoy diciendo yo, que rayos. Bueno, ahí se va a alcanzar a ver al final, pero esa es como la forma que tiene, que observa. Y si veis la de Euclid, también es como súper como curvada y es porque está habitando el centro galáctico. Son cosas meramente astrofísicas, como de problemas observacionales, según yo. Ok. Bueno, y obviamente el hemisferio sur porque estamos en el hemisferio sur. No. Este telescopio está en Chile, ¿no? Sí, en el Cerro Tololo. Va a estar al lado del Vera, o sea, está al lado del Vera Rubin. El Vera Rubin ya va a estar listo para unos 2022 se supone, 2020 algo. Bueno, y este es como, según yo, este es el 10 completo. Y no me pregunten por qué tiene esa forma, pero no sé. Bueno, no sé si hay más dudas. Mm, Si no hay, igual yo te quería preguntar un par de cositas, así como muy, quizá un poco fuera del tiesto, pero
este factor lineal, el B, Ajá. ¿qué, qué interpretación física se le puede dar en términos como de qué significa desde el punto de vista teórico, quizá, más allá de una posible deviación a la como distribución como perfecta o ideal? O sea, mira, yo pienso lo siguiente. Esta distribución espacial es una función. Y toda función tú la podís, función bien definida, etcétera, la podís una expansión de Taylor. Entonces yo puedo decir que imagina, o lo hago al revés, la distribución de galaxias es la expansión de Taylor y acá agregáis muchos órdenes. Estos valores, si tú vayas agregando como más términos, este término al cuadrado, etcétera, así expandiéndolo, vaya a tener que, a medida que te vayas, a ver, si tú tienes una expansión de Taylor, los primeros términos son como los más fuertes, por decirlo. ¿A qué me refiero con fuertes? Como van a influir más, por ejemplo, en este caso, en la distribución de galaxias. Pero si yo sigo agregando estos términos que van detrás de la distribución de ¿cómo se dice? De esta expansión de Taylor, te estáis refiriendo a fluctuaciones aún más pequeñas. ¿Cachai? Entonces, este factor B habla como de alguna forma de las fluctuaciones que uno ve cuando está ahí en el parámetro cosmológico. O sea, bueno, tú eres cosmólogo, ¿cachai? Cuando tenías el sigma 8, creo que es como 8 megaparsecs lo que tú consideráis. Ya, este factor lineal está de la mano con esa magnitud de escala. Porque si tú vayas achicando la escala, te vaya a la Vía Láctea y tenía una distribución completamente diferente de la materia, ¿cachai? Y eso podría ser un higher moment de esta distribución. Entonces, cuando hablamos linear bias, como que me cuesta hablar español, estoy como pensando en inglés, pero hablando en español, estáis pensando justo en esa escala en particular, cómo es la relación entre galaxias y materia. Porque si tú te vas a escalas más chiquititas, obviamente aparecerían factores mucho más pequeños y mucho más difíciles de computarizar en tus modelos. Entonces, esa es la intuición que al menos yo he aprendido de este parámetro. Y de hecho, tú puedes ver como, si querés, te puedo pasar unos papers donde hablan de, no sé, esta cuestión agrega muchos más parámetros, donde reflejan ciertas cosas astrofísicas, ¿cachai? Como otras cosas. Recuerda que la cosmología es súper como promedio, ¿no? Como que, Claro. como que pasa, no sé, soft, como que es bien chamullenta de repente, y yo creo que en este sentido, cuando hablamos del linear bias, estamos hablando de esta escala particular que ocupa la cosmología. Hablando de cosas promedio, em, usualmente el hecho de que estas perturbaciones sean gaussianas se entiende que es como una consecuencia o una predicción más bien del modelo inflacionario, ¿cierto? Sí, Ahora, igual dentro de ese modelo hay, y es algo que creo que Gonzalo estudia también en su sí, área, sí, no gaussianidades dentro de inflación y sí, pero eso entonces quería es preguntar, muy... yo sé que es totalmente alejado de lo que estás haciendo, pero así como a grosso modo, ¿qué crees tú que podría pasar si uno inyectara ese tipo de comportamientos dentro de... O sea, obviamente esas pequeñas inhomogeneidades son esto, en general. Y yo sí, está completamente relacionado, pero yo creo que llega al nivel de lo que estás estudiando tú, o tal vez Gonzalo, son tan, pero tan como pequeñas, y yo igual he visto las presentaciones de Gonzalo, puede que sean no necesariamente este tipo de perturbación, ¿cachai? O sea, imagínate que son más perturbaciones de primordial black holes o tiene que ver tal vez con los hoyos negros, ¿cachai? Entonces, no sé si necesariamente esta perturbación va de la mano con esa misma, ¿cachai? No, Yo tengo entendido que igual podéis meter aquí un poquito de baryonic acoustic oscillations, ¿cachai? mm, Entonces, no sé, podría hacerlo, pero no sé, no tengo todavía como la respuesta teórica, o sea, o mi conocimiento teórico lo suficientemente desarrollado como para decirte a dónde creo que va este camino, pero podría ir perfectamente. no, yo tampoco. Pero por eso me preguntaba, porque de cierta forma me sonaba un poco la relación entre Sí, ambas áreas. no, y es entrete porque al final esto también te da, es más estadístico pues, también, Claro, pero no pierde la misma esencia, creo yo. Igual eso es interesante. sí, total. Bueno, Bernardita, te damos las gracias por haber compartido tu investigación con nosotros. Estuvo súper interesante, de verdad. Y lo digo Gracias. como un estudiante X random.
muy interesante, súper intuitivo y súper... Sí, no, tengo la suerte por estar con esta gente colaborando y he aprendido muchísimo. Yo la mitad de estas presentaciones las reciclé porque han sido súper bacanes y nada, como que en verdad si tienen la oportunidad de colaborar con DES, por favor háganlo porque en verdad la gente es súper tela. Y uno aprende mucho, aprendí mucho. Bueno. Bueno, nosotros tenemos en general un regalo, no sé si lo tendrá Cristóbal ahí, pero es un regalo que va a estar, te lo quedamos debiendo, eventualmente te lo vamos a pasar. En algún Cuando ya momento, probablemente 2021. muy probable. Ya, pero si vivimos cerca, no sé dónde viste tu Cristóbal. No, que están en la U. Acá. Esta es la taza que traje como en marzo. Bueno, yo vivo en Ñuñoa, así que Ah, yo también, pero no. no tan lejos de la PUC. Yo también veo a Ñuñoa. Oh, no hay. Bueno, y Cristóbal, me imagino te va a mandar